les doy la más cordial bienvenida y quiero a esta presentación, digamos, del libro, el último libro del escritor y periodista Pedro Cayuqueo. Arauco tiene una pena. Más que una presentación formal con un presentador, este va a ser una conversación. Pedro manejará su contenido y la interacción que puede haber con ustedes si es necesario. Está disponible esa posibilidad. Como ustedes saben, Pedro es autor ya de, diría, casi una decena de libros, todos editados por Editorial Catalonia, y una decena considerando la próxima aparición de la historia secreta mapuche número 3, el tercer tomo. No vamos a mencionar los libros porque son muchos y para no restar el tiempo de esta presentación, pero es un autor muy prolífico, ¿no? En el promedio más o menos de un libro por año, ¿no, Pedro? Más o menos, y de hecho está preparando ahora un libro para fines seguramente de este año 2024, que es, ya se los anuncio por si le quieren preguntar, que es una segunda visión de la historia secreta mapuche a través de los viajeros internacionales, los viajeros extranjeros, digamos, que vinieron al territorio chileno y al territorio del Wallmapu particularmente, y dejaron sus registros, que son notables, son riquísimos, que dan cuenta de otra visión que complementa mucho lo que ya ha puesto Pedro en sus libros, particularmente la historia secreta mapuche, que se ha transformado en la historia que en el último tiempo todo quien quiera conocer, saber algo del pueblo originario mapuche, no puede prescindir de ella, porque ese trabajo realmente es muy exhaustivo y al mismo tiempo muy ameno. Así que, dicho esto, dejo con la palabra a Pedro. Muchas gracias. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché. Buenas tardes a todos y todas. Estamos presentando, yo diría, el libro que me trae de regreso a la crónica periodística. Quienes han seguido mi obra saben que yo tengo al menos 7 u 8 libros que tratan sobre el conflicto en la zona sur. Son reportajes, crónicas, columnas de opinión, referidas a lo que estamos viviendo como conflicto ya largo, interminable entre el Estado y el pueblo mapuche. Pero yo en un momento me arranqué al pasado, en un momento me arranqué a la crónica histórica. Y ahí surge el proyecto de la saga Historia Secreta, también la adaptación que hicimos de Cautiverio Feliz, que también está publicada ya hace un año. Y ahora con Arauco tiene una pena, me traen nuevamente al presente, a la contingencia, a la política nacional y a un conflicto que lamentablemente, como cantaba Violeta hace más de 60 años, sigue presente y acompañando a la sociedad chilena. El nombre del libro tiene que ver con esto que le estoy diciendo, tiene que ver con que han pasado 60 años desde el canto de Violeta, desde ese poema canción precioso, que era un canto de denuncia, pero también que era un canto de llamar a la acción, a un cambio en aquel momento, en donde ella denunciaba las injusticias de siglos que todos ven aplicar y a las que nadie le pone remedio, pudiéndolo remediar. Han pasado 60 años de esa canción y lamentablemente, cuando hacemos un diagnóstico o concluimos en qué estamos en la actualidad, podemos decir que a nivel de Estado y a nivel de sociedad chilena se ha avanzado bastante poco. A nivel de Estado yo diría que se ha avanzado casi nada. Sí, en la sociedad uno ve cambios que son culturales, que son interesantes,
pero a nivel de Estado, a nivel de políticas estatales, a nivel de tratamiento del conflicto que tenemos en el sur, lamentablemente, mi diagnóstico en particular, como cronista, como periodista del tema indígena, no es muy distinto al que yo, por ejemplo, tuve en este mismo recinto el año 2013, cuando presentamos Solo por ser indios. El conflicto no solamente existe todavía, sino que se agrava en violencia, se agrava en persecución, se agrava en drama humano y social y económico para las regiones del sur. Y es un conflicto que desde los salones del poder, desde las autoridades metropolitanas, sigue teniendo un tratamiento idéntico a lo que fue la administración Lagos, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera y actualmente el presidente Boric. Y eso es tremendamente desalentador y frustrante. Yo ahí comprendo quizás por qué en un momento de mi obra, de mi escritura, me arranqué hacia el pasado, me arranqué hacia la crónica histórica, porque me parecía un espacio incluso mucho más ameno que estar escribiendo constantemente sobre el conflicto actual. Un conflicto donde uno en la actualidad siente que existiendo todas las condiciones para que sea abordado de forma seria, política, de forma con altura de miras, como lo hacen y lo hicieron muchas democracias en el mundo en materia indígena, es un conflicto que sigue siendo tratado de manera negligente por el poder, de manera temeraria también, porque la violencia acarrea siempre más violencia, y yo diría con una negligencia que a ratos también es criminal, porque es una negligencia que tiene costos de vidas humanas en el sur, y vidas humanas que son del mundo indígena, que son del mundo no indígena, que son a veces de víctimas que no están involucradas directamente en las controversias en el sur, y en donde los costos los paga toda la población que habita ese hermoso territorio que llamamos Gualmapu, mapuches y no mapuches. Cuando se me plantea la posibilidad de volver a la crónica, a publicar un texto de actualidad, yo me pongo a pensar qué puedo decir que no haya dicho en los últimos 9 libros que tratan del tema del conflicto. Solo por ser indios, La voz de los loncos, Esa ruca llamada Chile, Fuerte Temuco, Porfía y Rebelde de la Memoria, de Gualmapu. Todos esos libros tratan del conflicto en el sur. Y a mí como cronista, que me corresponde escribir en los medios, a veces sobre el tema, se me genera un gran problema y desafío de no repetirme en los diagnósticos y en el análisis que yo hago sobre el tema en el sur. Pero lamentablemente los gobiernos, sucesivos gobiernos, a uno lo van obligando a repetirse en el reclamo, a repetirse en la queja, a repetirse en lo que va reporteando y lo que va describiendo. Pero había un desafío también en esta obra en particular que era necesario, por la cual también yo me decidí a escribir este libro, a publicarlo mejor dicho, que tenía que ver con que los últimos 4 o 5 años de Chile han sido particularmente curiosos, por no decir locos. Hemos tenido desde un estallido social a procesos constituyentes fallidos, el primero con un gran protagonismo de los pueblos originarios, con un tremendo protagonismo de los pueblos originarios, podríamos decir en clave sarcástica y autocrítica, quizá demasiado protagonismo de los pueblos originarios, que finalmente desembocó en un rechazo que fue mayoritario y que fue inapelable. Es loco decirlo, pero nunca estuvimos tan cerca de una utopía de reconocimiento de derechos indígenas. Nunca estuvimos tan cerca en Chile, en la historia de Chile, que en esa propuesta de la Convención. Y quizás por el hecho de estar tan cerca también es que nos quemamos frente al sol, porque era una propuesta demasiado moderna, vanguardista, osada, que situaba a Chile, yo diría que en la vanguardia mundial de reconocimiento del derecho indígena. Pero ese proceso, lo sabemos, fracasó en un sentido electoral, y después se inició un nuevo proceso convencional que fue más bien conservador, que también fracasó, y llegamos a un punto en el cual estamos en el lugar donde partimos hace 5 años atrás. Analizar el porqué de estos 5 años tan locos que hemos tenido era un desafío que me pareció interesante. Me pareció interesante además, ¿por qué? Porque el tema indígena fue protagonista de los últimos años. Fue protagonista de lo que vivimos en la Convención,
fue protagonista en el estallido social. ¿En qué sentido? En que los símbolos indígenas permearon todos los espacios que se crearon producto del estallido social. Los símbolos indígenas estaban presentes en los cabildos, estaban presentes en las marchas, estaban presentes en el imaginario, estaban presentes en la iconografía del estallido social. ¿Y de dónde surge eso? ¿De dónde surge esa identificación repentina con los símbolos indígenas? ¿De dónde surge la maravilla de que el proceso constituyente inicial haya tenido tanto viento a favor respecto de las demandas indígenas? ¿Y de dónde viene esta contrarrespuesta? Es una contrarrespuesta, lo decía al principio, inapelable, de un fracaso electoral rotundo que tuvimos. Analizar ese escenario tan paradójico para mí era interesante. Intentar explicar o intentar entregar elementos que a la gente le permitieran descifrar ese enigma que hay ahí. Porque en verdad para mucha gente es un enigma lo que nos sucedió. Yo viajo mucho a Argentina porque escribo sobre la historia mapuche de ambos lados de la cordillera y me corresponde mucho ir a actividades a comunidades, ciudades del otro lado. Y los argentinos, en estos últimos 3-4 años, mi Peñi y la miel de Argentina, digamos que me hacían hasta bullying. Me decían cachuqueo, porque yo no soy cayuqueo allá, yo soy cachuqueo, con CH, cachuqueo. Me decían, ¿qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en Chile con la convención? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué el voto de la Araucanía, el voto mapuche, entre comillas, se fue al rechazo? Son como enigmas que la gente se pregunta. Y yo la verdad, intentando responderles a ellos a veces, intentando balbucear alguna respuesta a lo que nos sucedió, fui dando quizás con un diagnóstico que me parece honesto, no sé si atinado, pero es honesto, e intenta dar cuenta de que estamos viviendo un proceso de cambio cultural. Y ese proceso de cambio cultural va a tener marcha y contramarcha. Marchas tiene a diario, marchas, digamos, avances en distintos ámbitos. Hay un cambio cultural en Chile. Ese cambio cultural se refleja en cómo la juventud, principalmente, en los tiempos del estallido social, tomó los símbolos indígenas. Los jóvenes tomaron las banderas indígenas. Yo vivo actualmente en Viña del Mar, que no es principalmente un epicentro de la población mapuche, y en Viña del Mar había marchas gigantescas, multitudinarias, donde se veían 100, 200, 300 huenufoyes, banderas mapuche. Y eso era sorprendente. Era sorprendente ver una marcha en Avenida Libertad, calle Libertad, que transitaba ahí miles de personas con los símbolos mapuche. Y cuando uno entraba a hilar más fino y a observar quiénes llevaban las banderas, uno se encontraba siempre con jóvenes, chicos y chicas, muchos de no origen indígena, la mayoría, pero que portaban esa bandera como símbolo. Y yo en un momento, en mi también debilidad que tengo de ser a veces periodista de calle, de preguntar cosas, a unos chicos que estaban en una plaza de Viña les dije, ¿y por qué llevan la bandera? Y un chico me dice, ¿y por qué no podíamos llevarla? Yo me di cuenta de inmediato que ellos no eran indígenas por su fenotipo, digamos, por su rostro, por sus rasgos. Y efectivamente no eran indígenas, pero ellos se sentían profundamente, me lo decían, mestizos y descendientes de los pueblos originarios. Y eso para mí fue una especie de casi una epifanía, porque yo a muy poca gente en Chile la escucho decir que es mestiza, la escucho decir que desciende de pueblo originario. Acá está muy marcada la idea de que los indígenas somos quienes tenemos apellido indígena y el resto son chilenos. Y chilenos es igual descendiente de europeo o español. De hecho, la categoría mestizo ni siquiera existe en el censo en Chile. En los censos de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de México, existe la categoría mestizo en el censo para autoidentificarse. En Chile no existe esa categoría. En Chile tú puedes, en el censo, responder que eres chileno o descendiente de alguno de los pueblos originarios. Entonces, cuando ellos me responden eso, yo digo, chuta, qué fuerte, qué impactante, cómo se viene un cambio cultural tremendo en las generaciones jóvenes respecto de cómo se identifican y cómo ven a los pueblos originarios. Me pasó una anécdota
después de la derrota electoral del 4 de septiembre aquel, que estábamos todos bastante como, yo diría, devastados por esa derrota electoral. Y recuerdo que yo tenía una actividad en Valparaíso, en la escuela italiana, donde iba a hacer una charla para distintos cuartos medios que iban a estar ahí en una actividad que yo organicé con la directora, en donde íbamos a hablar sobre el Estado plurinacional. Fíjense el mal timing, porque ya habíamos sido derrotados ese día 4. Y el día lunes en la mañana me llama la directora de la escuela italiana y me dice: don Pedro, quizás debiéramos suspender la actividad del miércoles. Y yo le digo: ¿y por qué? No sé, me dice, porque como que ha cambiado el escenario, han pasado cosas, hubo una elección ayer, no sé si se enteró, me dijo, y capaz que no está el ánimo para hacer esta actividad. Yo le dije: no, si la vamos a hacer, la vamos a hacer igual. Y fíjense que fui a esa actividad y fue en verdad sentirte por parte de esos 300 jóvenes, chicos de cuarto medio, distintos cuartos medios, fue sentirte abrazado por ellos, fue sentirte apañado por ellos. Sentí que los chiquillos me hicieron cariño y me dijeron: tío Pedro, esto sigue, esto no termina aquí, háblenos del Estado plurinacional, háblenos de la experiencia de Canadá, de la experiencia de los países de la región, Centroamérica, cuéntenos, queremos saber. Chicos preguntones, chicos curiosos, opinantes. En verdad que fue un bálsamo de energía, de fuerza, de decir: ok, tuvimos una derrota electoral el domingo, pero este cambio cultural va a seguir avanzando, va a seguir caminando. Y va a llegar un momento en que estos chicos de cuarto medio, chicos y chicas que estaban ahí, van a ser los futuros votantes, van a ser los futuros líderes de este país en distintos ámbitos. Y ese Chile va a ser muy distinto al actual. Y ese Chile va a tener reconocido quizás derechos que hoy día nos parecen que son una excentricidad. Justicia indígena. ¿Cómo es eso posible? Dicen hoy día. En 15 años más, 20 años más, va a ser realidad en Chile. Reconocimiento de derechos indígenas, autonomías, reconocimiento de lenguas indígenas. Hoy día nos parecen locuras, nos parecen, como para muchos, les parecen locuras. Pero en 15, 20 años más va a ser realidad. Porque el mundo camina hacia allá. Los países modernos caminan hacia allá. Las democracias robustas caminan hacia allá. Y va a ser realidad a futuro también, porque la sociedad chilena nos va a acompañar en ese proceso. Nos va a empujar ese carro junto con nosotros. Y eso es lo que yo observé en esos chicos en esa actividad. Y de ahí cambié el chip. De la derrota, del fracaso, lo cambié a que esto continúa. Y el continuar significa seguir en esto. Seguir, comillas, y muy comillas, evangelizando en esta buena nueva que hay de un Chile distinto y mejor. Ese cambio de mirada mía desde la derrota electoral, que fue, como les decía yo, compleja, a después darme cuenta de que estamos viviendo cambios culturales potentísimos en Chile, que son cambios que nos observan de buenas a primeras, pero que existen. Yo siento que me hizo reconciliarme también con la idea de que tenemos que continuar impulsando lo que son las agendas de derechos sociales, derechos indígenas, de todo tipo. En mi diagnóstico que yo hago en este libro respecto del tema constituyente, yo parto de esta base. De la base de que tuvimos una derrota electoral, pero el cambio cultural sigue avanzando exitosamente. Y sigue avanzando en distintos ámbitos. En el ámbito educativo, en el ámbito de lo social, en el ámbito, incluso en ámbitos que son curiosos. Los temas indígenas han avanzado en áreas económicas, en áreas de la ciencia, en los deportes. Estamos presentes cada vez más espacio en la sociedad chilena. Y eso genera una sensación de que va a llegar un minuto en que esto va a mutar hacia una mejor democracia referida a los pueblos originarios. Por tanto, en lo que atañe al tema constituyente, por ejemplo, en este libro, no hay un diagnóstico que parte del fatalismo, que parte de la derrota, o incluso del fracaso. Hay un análisis que parte desde un dato objetivo, que es que una idea de constitución fracasó en lo electoral, pero que todo lo que vivimos en ese proceso de discusión ciudadana, de debate ciudadano, de instalar temas en la agenda, está presente todavía y quedó presente en las nuevas generaciones.
un dato interesante. Hasta antes del estallido social y hasta antes de la convención, derechos indígenas, por ejemplo, como la plurinacionalidad, el plurilingüismo, las autonomías, estaban en boca de algunos eruditos en la materia, estaban en boca de especialistas en la materia, estaban en boca de gente que estudiamos el tema y escribimos del tema. Pero hoy día, tú puedes discutir de plurinacionalidad con un taxista en Santiago. El tema se democratizó el debate. Es probable que el taxista opine cosas contrarias a lo que yo pienso, probablemente, lo más seguro, pero que si ya el tema se instale, es un avance gigantesco, porque el lenguaje crea realidades. Y vamos a caminar hacia allá algún día. Hay otro aspecto del libro, como es de actualidad, que es más complejo todavía a veces explicarlo, y que tiene que ver con el conflicto actual y con el gobierno actual. Porque este libro tiene una gracia. Este libro abarca los 2 años del gobierno del presidente Boris también. Y ahí yo entro en serios problemas que son incluso de tipo de relaciones de amistades con gente que está en el gobierno actual y con los cuales no puedo dejar de ser crítico en este libro, con los cuales no puedo dejar de decir un par de verdades. Y las digo en el libro esas verdades. Porque lamentablemente lo que hemos tenido en materia indígena en el actual gobierno del presidente Boris ha sido más de lo mismo e incluso peor de lo que tuvimos en gobiernos anteriores. Y ese diagnóstico, que es duro, es un diagnóstico que es 100% real. Si yo fuera alguien de oposición, se podría decir, ah, no, Pedro tiene una especie de sesgo ideológico o un sesgo de cualquier tipo. Pero yo soy alguien que no solamente hizo campaña por el presidente Boris, sino que también me involucré con el paso del tiempo en distintas iniciativas que ellos impulsaron en materia indígena y que fueron cayéndose muy rápidamente. Entonces mi diagnóstico en lo que este gobierno atañe en materia indígena no puede ser duro y no puede no ser una vergüenza para todos aquellos que se definen como progresistas y demócratas y que ven cómo, por ejemplo, en la actualidad llevamos 2 años llevamos con estado de excepción militar en la región de la Araucanía y parte del Biobío. 2 años de un régimen de excepción militar que no acontecía desde los tiempos de la dictadura. No se atrevió a esto Lagos, no se atrevió a esto Bachelet. Piñera se atrevió por el terremoto del 2010. Y tenemos un gobierno de izquierda que hace 2 años nos tiene con un régimen constitucional bajo mandato militar. ¿Qué significa eso en términos concretos? Por si ustedes no lo saben. Significa que en la zona sur, y particularmente en zonas rurales, donde hay comunidades mapuches, hay checkpoints militares, controles militares, que son arbitrarios, que pueden llegar a ser violentos, pueden llegar a ser un desastre, pueden llegar a ser mortales, criminales, como ha pasado. Han habido víctimas del uso de la fuerza desmedido de parte de, por ejemplo, infantes de marina en la zona de Arauco. Y hay juicios pendientes en causas de conchas militares en materia de violación de derechos humanos en estado de excepción. Cuando a mí me preguntan y me dicen, Pedro, ok, pero en el sur hay violencia, en el sur hay terrorismo, en el sur hay grupos armados, y eso hay que combatirlo con mayor seguridad, con mayor presencia militar y policial. Y la verdad es que esa no es la respuesta lógica. La respuesta lógica es que los conflictos políticos, históricos y culturales se resuelven con medidas políticas y culturales que son las que ameritan estos casos. Y la experiencia comparada latamente en distintos conflictos a nivel mundial en materia indígena, Nueva Zelanda, por ya el caso más renombrado, pero también está Colombia, también está Centroamérica, también están otros casos en la Polinesia, se resuelven con política, con gestión política, se resuelven con quizás la institución que más se ha despreciado desde el punto de vista de la poca memoria que tiene el Estado chileno respecto de nosotros. La figura de los antiguos parlamentos diplomáticos entre el Estado y los pueblos originarios, el pueblo mapuche. La corona española, cuando perdió la guerra con los mapuches, se dio cuenta de que había un mecanismo que permitía la coexistencia pacífica con los mapuches. Y ese mecanismo era un mecanismo de diplomacia,
de acuerdo, de negociación. Y ese mecanismo son los parlamentos. Esos parlamentos han sido estudiados a nivel mundial porque son los parlamentos que en la colonia permitieron la paz entre el Reino de Chile español y los mapuches. Y Chile, en su inicio como república, también utilizó la figura de los parlamentos a la hora de relacionarse con los mapuches independientes. Lo hizo Higgins, lo hizo Freire en el parlamento que ahora estamos conmemorando 200 años el próximo año, Tapigüe, donde el Estado chileno reconoce los derechos del pueblo mapuche, lo integra al Estado como ciudadanos, pero también reconoce sus jefaturas, reconoce sus tierras, reconoce su sistema de justicia, reconoce embajadores, diputados mapuches del Congreso Nacional en Santiago, etc. Y esa institución histórica que todavía existe en la forma de hacer las cosas nuestras como mapuche, es la que se ha despreciado a la hora de querer resolver esta problemática en el sur. Todos los gobiernos, todos, hablan de diálogo. Y todos los gobiernos, en sus respectivas administraciones, han establecido mesas de diálogo. Todos. Lagos lo hizo, Bachelet lo hizo, Piñera lo hizo también. La mesa de diálogo del Ñelol, la mesa de diálogo de tal lado. Siempre los gobiernos hacen mesas de diálogo que las difunden como la gran estrategia para acercamiento. Eso no son parlamentos. Esas mesas de diálogo son, en muchos casos, y perdónenme lo descarnado del análisis, pero en muchos casos son reuniones de gobiernos con clientela indígena de gobierno. Eso no es un parlamento. Los parlamentos son juntas solemnes entre el Estado, representado por los poderes del Estado, ejecutivo, judicial, legislativo, con las jefaturas mapuche, o actualmente sería las dirigencias mapuches territoriales, donde se reúne el Estado con esas jefaturas para zanjar controversias, para hacer la paz. Esa figura ha estado ausente de todos los gobiernos democráticos por dictadura y lamentablemente también de este gobierno, y eso hay que decirlo, eso no hay que guardarlo bajo la alfombra, se debe decir, y hay que decirlo más aún. ¿Saben por qué? Porque estaba como promesa de campaña. Así como el CAE, así como eliminar a los delegados presidenciales regionales, ¿se acuerdan que lo iban a eliminar? No hay por dónde eliminarlos hoy día. Está cero fuera de la agenda del gobierno eliminar esa atribución bochornosa de los delegados presidenciales. Bueno, así como los delegados, así como el CAE, que tampoco se va a eliminar, se los aseguro, estaba establecer una hoja de ruta de diálogo político con el pueblo mapuche para destrabar el conflicto. Y con esa sola promesa de campaña yo me embarqué para apoyar al presidente en su minuto. No ha pasado y no pasó absolutamente nada con eso. Y estamos en el peor de los escenarios. Un escenario donde las cárceles del sur se están llenando de militantes y de activistas, de dirigentes. Un escenario donde la presión política y la persecución cada día se amplía hacia otros sectores también del pueblo mapuche. Un escenario donde los grupos más radicales encuentran de toda lógica que ya no tienen que creer nada del Estado, nada de los gobiernos, y que el único camino que les queda, casi podríamos decirlo, es la autoinmolación en una especie de búsqueda de un paraíso que los va a recibir de forma, no sé, con aplausos. Ese escenario es peligrosísimo. El escenario que estamos llevando a la violencia política mapuche es peligrosísimo y no se advierte que se esté analizando eso. La reunión, mejor dicho, la mezcla que se está generando también entre lo que es la inseguridad pública a través de mafias, a través de crimen organizado, delincuencia rural, con también algunos elementos de la causa indígena, también es súper compleja. Es súper compleja eso. Y eso nos está advirtiendo hacia dónde vamos avanzando. Esto que no salga de aquí ya, es lo que voy a decir, que no salga de aquí. Pero yo he llegado a pensar incluso de que va a llegar un minuto en que el conflicto violento no va a estar en el sur, va a estar aquí en Santiago. Y va a estar en un café de aquí de Huérfano.
y vamos a transformarnos en Belfast o en Bilbao de Sudamérica. Y ese minuto va a ser un minuto muy fregado, porque estamos jugando constantemente con fuego en la zona sur. Y desde acá de Santiago, desde la lejanía, no se observa, no se ve. Porque acá Santiago es como Chile, es Chile, digamos, y el sur es como para vacacionar. El sur es como de paseo de fin de año, o el sur es como donde está el abuelo o la abuela. El sur es como las tortillas, el sur es como, o sea, compremos merquén en Temuco. Se ve el sur como algo, como una tierra incógnita, lejana, donde se está incubando un tema peligrosísimo. Yo hago esa advertencia y la hago no como una denuncia, digamos, que estoy haciendo contra mi gente, no. Porque yo también entiendo por qué vamos caminando hacia allá. La rabia que se está acumulando genera violencia. Y esa rabia puede ser peligrosa, muy peligrosa. Entonces, en este libro en particular, tomando las palabras de Violeta Parra, que denuncia a los gobiernos en su canto, los denuncia de forma dura, de hecho hasta irónica cuando dice, ya rugen las elecciones y vienen las promesas, lo canta Violeta. Bueno, yo también hago, como Violeta lo hace en su canto, yo también soy duro con el actual gobierno en materia indígena. Pero soy duro constructivo, soy duro desde una posición constructiva, porque no soy oposición. Y también soy duro desde mi mirada mapuche, porque mis lealtades son con mi gente, mis lealtades no son con el gobierno. Entonces, este libro de actualidad me trajo al presente nuevamente, me trajo desde el pasado histórico, me trajo enojado, porque molesta lo que estamos viviendo, me trajo también con más convicción a proponer, como lo he hecho en muchas ocasiones, y también en algunas columnas que están en este libro, a proponer que se retome en Chile, en algún minuto, se retome en Chile el camino del diálogo político con el pueblo mapuche, el camino del diálogo de Estado con el pueblo mapuche. Hay que reconocer algo, y lo voy a hacer porque está presente aquí mi amigo José Elwin. Hay que reconocer que el presidente Patricio Elwin lideró en su minuto una comisión de Estado, la Comisión de Nuevo Trato y Verdad Histórica. Y esa comisión de Estado emanó un informe gigantesco, contundente, que fue entregado en el año 2005, si no me equivoco, en donde se plantean una serie de medidas que el Estado debía implementar para resolver la conflictividad en la zona sur con el pueblo mapuche. Era un informe contundente que tenía temas de tierras, temas de derechos, de todo tipo. Informe que fue guardado en un cajón y del cual nunca más supimos después nada. La única medida que el presidente Boric ha tomado en su gobierno, que tiene que ver con una cosa nueva, que no sea copia de Piñera o de Bachelet, es la actual Comisión por la Paz y el Entendimiento que está trabajando en el sur para hacer un catastro de las tierras. Pero fíjense que hasta esa comisión ni siquiera es novedad. Esa comisión es una propuesta de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato del año 2005. Esa comisión está avanzando. Yo, a esta altura, soy un escéptico optimista. Espero que le vaya bien. Espero que las recomendaciones que emanen de ahí sean positivas, sean buenas. Ahora, hay que ser realista. Cualquier propuesta que emane de ahí tiene que pasar por el Congreso Nacional. Y ahí está el problema. Si hay fuerza o no legislativa para que avancemos en lo que proponga esa comisión. Yo lo veo adverso el escenario para esa comisión. En el Congreso después, para legislar al respecto. Pero bueno, hay que insistir en que se retome un camino de diálogo político con el pueblo mapuche. Eso se puede hacer. Habiendo voluntad de Estado se puede hacer. Este gobierno ya pasó su mitad de año. Yo estoy muy expectante de que va a anunciar el presidente en la cuenta pública en materia indígena. Porque, se lo digo muy honestamente, no tiene nada para anunciar. No tiene nada para anunciar en materia indígena. No hay nada de lo cual ufanarse en materia indígena. Entonces estoy muy expectante aquí lo que va a decir Boris en la cuenta pública. Capaz que salga con el comodín, que ha sido el comodín de los últimos 15 años del Ministerio Indígena.
Hay un chiste respecto de eso. El Ministerio Indígena se viene anunciando desde el tiempo de Lagos. Que en todas las cuentas públicas en materia indígena se anunciaba que iba a haber un Ministerio de Asuntos Indígenas en el futuro. Era como casi como copiar y pegar del mensaje presidencial del año anterior y se anunciaba. Si ahora aparece cuando sale la cuenta pública, acuérdense de mí, ¿ya? Si aparece el Ministerio Indígena, ustedes van a sonreír, porque no va a suceder tampoco. Bueno, para que podamos interactuar, este libro es de actualidad. Para quienes me preguntaban hace un rato sobre el contenido, no es de historia, aunque tiene mucha historia, porque yo involucro mucha historia en mis textos también, como ejemplos comparados, pero es un libro de actualidad. El tema constituyente que vivimos, del conflicto actual en el sur, que es grave, y hay que decir que es grave porque lo es, y del gobierno actual. Es un libro que los adherentes al gobierno lo van a leer con la guata apretada y probablemente con cierta antipatía por mí. Es un libro que la oposición debiera difundirlo, se me ocurre, no sé, pero es un libro que todos los lectores honestos que quieren informarse del tema indígena lo van a agradecer, porque hay una mirada que es honesta sobre el tema, y es una mirada también que intenta ser propositiva. No es solamente la queja, es también la propuesta de cómo podemos encontrar un camino de entendimiento a las controversias que tenemos todavía pendientes. Y es también un libro optimista a fin de cuentas, porque ese cambio cultural que les hablaba al inicio es real. Es un cambio cultural que está viviendo Chile y que va a permitir que a futuro tengamos una relación mucho más respetuosa y mucho más cariñosa incluso con los pueblos originarios. Con esto de cierro, estuve hace muy poco en una feria del libro, me tocó viajar mucho a ferias en Chile, me invitan ahora a casi todas las ferias, en provincias, en regiones, y hay una pregunta que me hicieron acá cerca, en Putaendo, estuvimos en una actividad ahí, y una persona me dijo, ¿cómo puedo hacer yo, que soy chileno, que no soy indígena, para aportar a esto que usted plantea, para aportar a este cambio cultural, para aportar a de avanzar con los derechos también de los pueblos originarios? Porque yo les tengo simpatía, me decía, le tengo cariño a los pueblos indígenas. Y yo miraba a esa persona, le miraba sus rasgos, su morenidad, y yo pensaba, él tiene más rostro indígena que muchos de mis tíos en el sur. Él tiene más rasgos indígenas que parientes míos, que son de Boroa y por tanto son más claros de rostro, pero no se autopercibe. Y yo le pregunté, le dije, ¿cuáles son sus apellidos? Le dije yo. Me dijo, soy González Machuca, algo así. ¿Usted no tiene ascendencia indígena en su familia? No, somos todos acá de San Felipe. Ya, pero San Felipe, territorio diaguita, territorio chango en la costa, se indígena ahí en todo Chile. Y él me decía que no sabía. Por su rasgo, él era un mestizo, calcado mestizo. Entonces le dije, la primera cosa que usted debería hacer, en ese afán de querer apoyar a los pueblos originarios, es primero, frente al espejo, reconocerse como descendiente de los pueblos originarios. Entonces, no es ayudarnos a nosotros, es ayudarse a usted, reencontrarse con su identidad negada, reencontrarse con su ascendiente indígena. Porque Chile es un país, una sociedad mestiza, de madre indígena en la colonia y padre español. Entonces, el primer reconocimiento que hay que hacer no es tanto nosotros los indígenas empujando la agenda de derechos indígenas. Quizás el gran reconocimiento que hay que hacer es que los chilenos se miren al espejo, se reconozcan como descendientes de pueblos originarios y después nos digan, ok, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que faltó el 4 de septiembre de aquel fatídico año. Faltó que el chileno dijera, sí, nos parece bien la lengua indígena, nos parece bien la justicia indígena, nos parece bien reconocer derechos, porque son nuestros derechos también, porque somos indígenas todos. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío gigante de la sociedad chilena, que es autorreconocerse en su calidad de descendiente de pueblos indígenas, para que no sea mi lucha como cayuqueo, sino sea la lucha de cada uno de ustedes, de los Sangüesa, de los González, de los Álvarez, porque son de acá, son originarios de acá,
son indígenas también. Indígena significa originarios de un lugar. Si ustedes son nacidos y criados en Chile, o en Santiago, o donde sea que ustedes nacieron, son indígenas de ese lugar ustedes. Y si son originarios de acá, son primos de los que son los antiguos originarios de acá. Somos familia al final. Y tenemos un conflicto intrafamiliar que resolver. Y los conflictos intrafamiliares que se resuelven sanamente, no se resuelven a palos. Se resuelven conversando. En terapia. Nos falta terapia entre mapuche y no mapuche. Nos falta que nos hagan terapia y nos encontremos y nos digamos las cosas que nos duelen mutuamente. Capaz que falta eso. Porque yo he dicho en otros eventos de forma más poética, y yo siempre he sentido, como mapuche chileno que soy, siempre he sentido que con Chile tengo un amor no correspondido. Porque yo me siento muy chileno en muchos aspectos. En muchos aspectos. Tanto que celebré el día completo el otro día. A ese punto soy chileno. Pero siento que al chileno le cuesta sentirse mapuche o sentirse indígena. Como que no hay ida y vuelta ese cariño. Es como de nosotros para usted, pero de vuelta no viene. Es un amor no correspondido. Qué triste, ¿cierto? Muy triste. Entonces, tenemos que lograr, quizás también hablando desde los sentimientos, desde los emotivos, encontrarnos. Ahí vamos a resolver esto a futuro de forma sabia. No lo va a resolver el Congreso, no lo va a resolver la política. La sociedad chilena se va a encontrar con su ascendiente indígena y va a hacer que avance esto. Esa es mi percepción, ese es mi mensaje desde este libro, un libro que los invito a leerlo, los invito a que lo adquieran, está acá en la editorial Catalonia. Es un libro que enseña, que interpela, que denuncia, pero que también invita a construir un Chile mejor. Muchas gracias a cada uno de ustedes y los que quieran hacer una pregunta, un comentario, una crítica, defender al gobierno, estoy muy disponible a contestar. Gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos espacio todavía 5 minutos para... Sí. Ah, ya. Son minoritarios, no son representativos desde la perspectiva proporcional. Sí. Yo me atrevo a decir que en las comunidades, la gran mayoría de las personas, como que el tema, yo lo pienso en mis primos, mis tíos, les da lo mismo. Me acuerdo que a nuestra comunidad fue una vez Rosa Catrileo a poner sobre la propuesta de nueva constitución, no fue nadie. Entonces, ¿cómo crees tú que esto no lo veamos solamente la deuda que tiene el Estado con nosotros, sino cómo nosotros nos hacemos cargo también de cómo podemos resolverlo desde nuestro lado y no solamente esperar, que yo creo que pasa mucho, tú lo has visto, como esa actitud paternalista, que nos solucionen el problema? Sí, a ver, lo que tú dices al principio es muy real. El conflicto, en su vertiente más, por así decirlo, radical o violenta, es un conflicto que está acotado a algunos territorios, está acotado a algunas orgánicas también, y son siempre, en todos los pueblos, en todas las luchas, los grupos más, por así decirlo, más antisistema o más duros, son minorías, siempre. Pero son suficientemente capaces de instalar el tema en la agenda. Y a medida que radicalizan su postura, también son suficientemente capaces de crear un gran problema. Y un problema que tiene, en el caso nuestro, particularmente mapuche, tiene una connotación también de drama humano y de drama que cuesta vidas humanas. Y eso debería preocuparnos a cualquier persona responsable con tribuna pública, debería preocuparle. Ahora, es cierto que las temáticas que la dirigencia a veces plantea como grandes temas no son quizás los grandes temas o los temas relevantes para el mapuche común y silvestre. En muchas zonas del territorio mapuche la gente está preocupada de temas que son más cotidianos y temas más incluso de sobrevivencia social. Y en otros casos, en temáticas culturales. Las temáticas culturales son las que a veces
mayormente nos unen a todos, porque hay una adscripción a una cultura bien fuerte en nosotros. Pero los temas más políticos, los temas más como de derechos que son de una categoría donde se requiere más quizás tener conocimiento incluso de qué implican, son a veces manejados por cierta élite dirigencial y académica también. ¿Cómo hacer para que no exista un divorcio entre ese mundo académico y dirigencial con el mundo mapuche de a pie? Es un tremendo desafío, donde tenemos que hacer mucho también de pedagogía en simple, para que también nuestra gente vaya entendiendo los temas que parecen a veces complejos y que parecen tan etéreos que no se observa cuál es la solución real que me va a traer ese reconocimiento. Tenemos que hacer ahí una especie como de pedagogía popular para que estos temas se vayan comprendiendo y se vayan también siendo parte de lo que podría ser una agenda de un movimiento mapuche, de un movimiento ya amplio. Porque otro problema que se genera con los movimientos más rupturistas, con los movimientos más radicales, que al ser minoría, e incluso al ser clandestinos en muchos casos, su trabajo de masas no existe. No existe el trabajo de base social. Existe un actuar de aparato armado. Y eso no crea conciencia a nivel, digamos, mayoritario. Entonces, hay que fomentar que desde los territorios, desde las asociaciones indígenas, comunidades indígenas, se haga un trabajo también de transmisión de este conocimiento hacia nuestra gente en las comunidades. Yo creo que eso se hace en muchos territorios. Hay sectores que están bien organizados. El sector Lafkenche tiene sus estructuras que son bastante organizadas. Yo he ido a encuentros con ellos, he estado en actividades, a formación de líderes juveniles, etc. Depende de cada territorio. Porque también esta es una cosa muy particular nuestra, que usted, Peñi, debe saberlo. Nosotros somos un pueblo que tiene una identidad, pero no somos idénticos. Cada territorio tiene su propia modalidad, cada territorio su dirigencia, cada territorio su dinámica, cada territorio su propia forma de hacer las cosas, cada territorio su propia forma de hacer la ceremonia, su propia forma de hablar la lengua incluso. Entonces, esa diversidad, que a algunos les podría parecer un problema de atomización o de anarquía o de desorden, comillas, no es tal, porque también implica una gobernanza interna que es interesante estudiarla. Tenemos que buscar la forma de que la agenda de derechos indígenas sí sea adscrita por la gente también mapuche de a pie, por decirlo así, del sur. Aunque muchos andan a caballo, por eso digo de a pie. Entonces, ese desafío es nuestro, es interno. Y tenemos que avanzar en eso. Porque no puede ser, como usted dice, Peña, no puede ser intelectual o dirigencial. Y que después a la hora de las elecciones, nuestra gente vote cualquier cosa. Porque no entendió el derecho a la justicia indígena. O no entendió el derecho a la plurinacionalidad. O no entendió el derecho a tal o cual cosa. Eso es un desafío mayor. Bueno, hay alguien más, ahí ya. Bueno, quería preguntar principalmente, ¿cuál cree que usted que debe ser una solución para el tema del conflicto mapuche, teniendo en cuenta principalmente la problemática de que en Chile en el fondo hay un sistema neoliberal de que busca proteger al privado, que permite una represión muy grande hacia los movimientos como por ejemplo el mapuche? ¿Cómo cree usted que se puede hacer una solución teniendo en cuenta aquella grave problemática que genera este sistema? Mira, Chile navega en un rumbo que es un rumbo en materia económica, en materia de modelo económico, que es un modelo y un rumbo neoliberal, que se sostiene sobre extracción de materias primas. Eso es Chile. Chile extrae materias primas y las vende al mercado mundial. Lo hace el Estado en la gran minería, también privado, y lo hace el privado en la salmonicultura, en la celulosa y en otras áreas que son de extractivismo puro. Yo aquí no quiero ser tan pesimista como he sonado en algún minuto, pero mientras Chile no modifique el rumbo de ese barco, el conflicto probablemente va a continuar. ¿Por qué?
Porque los derechos indígenas, lamentablemente para algunos, afortunadamente para otros, para mí, los derechos indígenas colisionan totalmente con el modelo de desarrollo económico neoliberal extractivista. Colisiona totalmente. Y mientras no se modifique ese modelo económico, mientras no llegue un gobierno o un movimiento político que plantee un cambio profundo en que ese barco no navegue para allá, sino que navegue más para acá o para acá, esto va a continuar. ¿Por qué? Porque el modelo económico neoliberal extractivista tiene a los territorios indígenas como coto de caza de materias primas, minerales, energía hidroeléctrica, energía eólica también ahora, celulosa, salmones en el sur. Piensen ustedes un dato: 3 de las áreas más importantes de la economía chilena, del PIB chileno, están en territorios indígenas. La minería en el norte, territorio de Licarantay, Aymara, Yaguita, Coya. La celulosa, territorio mapuche, mapuche-huilliche. La salmonicultura, territorio huilliche, territorio cahuéscar y ahora llegando al territorio yagán, en el sur. Las 3 áreas económicas que sostienen el PIB chileno están en territorios indígenas. Entonces, avanzar en derecho indígena, ¿se hace fácil? Nada fácil. ¿Por qué? Porque además tenemos una partidocracia y un Congreso que defiende intereses que son de esos conglomerados mayormente. Entonces, el escenario se ve complejo, ¿cierto? Sí. Pero, a medida que el movimiento indígena avanza en organización, en discurso, en capacidad de incidir, de influir, yo creo que se va también cayendo en cuenta en la sociedad chilena de que hay un tema que resolver en torno a eso. Yo creo que cada día la crítica al modelo económico actual imperante en Chile, la crítica al modelo de desarrollo chileno, ya no es solamente como era hace 30 años atrás de las juventudes comunistas o del PC marchando el 1 de mayo. Ahora han pasado ya 30 años de eso. Ahora las críticas al modelo social y económico son más transversales. De distintos sectores políticos o de movimientos sociales hay crítica al modelo económico, ya sea por el tema de la AFP, ya sea por el tema de la ISAPRE, ya sea por el estallido social, condensó esas críticas. Entonces cada día hay más conciencia de que se están haciendo cosas que no son buenas para Chile ni para su territorio y por tanto para los pueblos originarios. Suena un poco tonto decirlo, pero hay que esperar que esto avance. Lamentablemente para los impacientes prometen cambiarlo de un día para otro, están mintiendo, porque no van a cambiarlo de un día para otro. Estos cambios son lentos, son gigantes, son lentos. Y el cambio cultural en la sociedad ayuda a eso. Entonces, yo te plantearía esa respuesta, la respuesta de que efectivamente, como tú dices, hay un conflicto que va a ser persistente entre el modelo económico de desarrollo y los derechos indígenas. Eso es innegable. Bueno, perdona, pero lamentablemente tiempo implacable, aquí nos están haciendo señas, tenemos que respetar el turno porque ahora viene otra actividad, pero los invitamos al stand de Catalonia, que está muy fácil. Aquí el segundo stand pegadito a esta escalera, al lado de Zipper, que tiene un cartel inconfundible, y ahí estará Pedro firmando su libro. Así que muchas gracias por Muchas gracias. asistencia. Voy a callar.